revelado, 60 minutos de historias escalofriantes y siniestras de la CDMX embrujada y maldita. Las calles de la Ciudad de México son un laberinto oscuro, habitado por sombras y ecos de vidas perdidas. En una noche cualquiera, Alberto, un humilde repartidor de comida, siente la fría brisa acariciar su rostro mientras navega por las transitadas pero desiertas avenidas. Las luces de los faroles parpadean como susurros de advertencia, y el golpe regular de sus pedales se mezcla con el silencio inquietante que lo rodea. Algo no está bien, piensa, mientras su corazón late rápido, un instinto primal que le dice que lo vigilan. Mientras entrega un pedido, su teléfono vibra con un mensaje anónimo: "Te estoy viendo". Se ríe nerviosamente, pensando que es solo una broma de mal gusto. Sin embargo, la risa se transforma en incomodidad cuando el siguiente mensaje llega: "Sé cuando tu familia está en casa". El sudor frío recorre su espalda, y una sombra parece alargarse detrás de él. En la penumbra, lo único que escucha es el eco de sus pensamientos y el palpitar de su corazón. Cada vez que sale a la calle, la atmósfera se vuelve más opresiva. Ese escalofrío en la nuca no desaparece y cada esquina parece ocultar un peligro inminente. Una noche, tras un malentendido en un pedido, siente que alguien lo sigue. Su mente juega trucos. Se detiene y se gira, dispuesto a enfrentarse a su miedo, pero no hay nadie. Es solo el cansancio, se dice a sí mismo. Pero frente a su casa, ve a un vecino, a quien siempre saludaba con una sonrisa. Su mirada ahora está cargada de algo ominoso. Es él quien me observa, piensa, sintiendo que la seguridad de su hogar se desmorona. En el barrio, murmuraciones sobre desapariciones empiezan a enredarse en el aire. La violencia y los secretos oscuros de su comunidad son cada vez más evidentes. La tensión crece como un nudo en el estómago de Alberto. A diario, pasos en la noche que pasan desapercibidos, rostros que, bajo la luz tenue, revelan miradas llenas de miedo y desesperación. Cada rincón parece esconder un secreto. Cada vecino pudiera ser un potencial enemigo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la determinación de proteger a su familia, Alberto comienza a buscar respuestas. Un paseíto por la Plaza de las Tres Culturas se sumerge en leyendas antiguas, esas que hablan de seres oscuros que se alimentan del miedo. A medida que desentraña las historias de su ciudad, acumula un pavor palpable. Enfrentar al extraño que lo sigue se convierte en una necesidad más que en una elección. La noche fatídica llega. En el callejón que siempre recorren, el aire está denso de tensión. La figura ante él revela un rostro conocido, pero con intenciones oscuras, ocultas bajo una sonrisa que alguna vez le dieron confianza. Ya no hay vuelta atrás, escuchó un murmullo en su mente, y así surge la pregunta final: ¿se enfrentará a la monstruosidad dentro de su propia comunidad o caerá en la telaraña de terror que ha tejido su propia vida? La oscuridad lo envuelve, mientras la imagen del vecino se acerca. ¿Sobrevivirá a la verdad que ha estado buscando? El aire se volvió más denso, casi tangible. Alberto sintió que los latidos de su corazón reverberaban en el silencio de la noche. Al ver al vecino avanzar hacia él, una sensación de traición lo golpeó como un puñetazo. De inmediato, recordó las palabras del anciano en la plaza: ten cuidado con lo que conoces, las sombras pueden disfrazarse de compañeros. El vecino, con su sonrisa torcida, dio un paso más cerca. Estaba esperando que vinieras, dijo con un tono que parecía un susurro cargado de veneno. Siempre he admirado tu dedicación, Alberto. Tu familia siempre tiene un buen aroma a hogar. La inquietud creció, y Alberto dio un paso atrás instintivamente. La figura ante él parecía alargarse, los rasgos familiares se distorsionaban al reconocerse como algo ajeno y amenazante. ¿Qué quieres?, logró articular Alberto, su voz temblorosa entrelazada con un pánico creciente. La luz de la farola parpadeó y,
por un instante, la sombra del vecino se proyectó como una bestia. Proteger a tu familia es una tarea noble, pero hay cosas que no comprendes. En ese momento, un grito distante cortó la tensión, una hiriente llamada de auxilio que resonó en el aire, como un eco del sufrimiento. Alberto sintió sudor frío empapar su frente. La noche había estado densa con las advertencias susurradas, pero ahora se sentía en el ojo de un huracán. No puedo dejar que esto continúe, pensó, y recordó a su hermana en casa, ajena a la oscura red que lo atrapaba en ese instante. Debo protegerla, se dijo, mientras su mirada se endurecía. El vecino notó el cambio en su postura. Hay formas de adquirir poder, Alberto. Podría ser parte de algo más grande. Las desapariciones, la violencia, todo es un ritual. El miedo es lo que alimenta a los que caminan entre nosotros. Lo que antes parecía una locura comenzó a cobrar sentido. Alberto había escuchado rumores de grupos secretos, rituales ocultos que alimentaban la tiranía del terror en su barrio. ¿Tú eres uno de ellos?, Alberto inquirió, retrocediendo apenas un paso más. La mirada del vecino se tornó burlona, como si disfrutara del juego de poder. Solo un servidor, querido Alberto. Pero, si decides mirar hacia el otro lado, te va a costar caro. Siguiendo su instinto, Alberto buscó el momento para escapar. Con pasos rápidos, giró sobre sus talones y se perdió en el laberinto de calles oscuras. Sin embargo, la risa del vecino retumbaba en su mente, una cacofonía que prometía que no estaba a salvo. ¿Pero a dónde vas? El verdadero terror apenas comienza, resonó en el aire como una advertencia ominosa. Mientras pedaleaba erráticamente, notó figuras más allá de la penumbra, sombras que parecían moverse en perfecta coordinación. Las luces seguían parpadeando, y cada zancada de su bicicleta lo acercaba a su hogar, pero una sensación abrumadora lo inundaba. Algo lo había marcado, y el vecino no sería el único que sabría quién era. Ya en la puerta de su casa, un escalofrío le recorrió la columna. La puerta estaba entreabierta. ¿Quién puede haber entrado?, pensó con angustia mientras las visiones de su hermana llenaban su mente. La respiración se le aceleró, atravesó el umbral y llamó con voz un tanto temblorosa: «María. ¿Estás ahí?». El eco de su voz desapareció en el silencio inquietante de su hogar. No hubo respuesta. Frunció el ceño, sintiendo el corazón a 1000 por hora. Con cada paso, las sombras danzaban a su alrededor, como si se burlaran de su maldita confusión. Y en la oscuridad, un murmullo le hizo volverse: «No te atrevas a mirar. Hay cosas que no te gustaría conocer». En el instante siguiente, un grito desgarrador rompió la calma. Alberto se congeló. La desesperación creció y todo su ser clamó por la acción, pero su miedo lo paralizaba. ¿Qué le había pasado a su hermana? ¿Sería en verdad una víctima más de la telaraña de terror tejida en su barrio? El tiempo parecía detenerse mientras se lidiaba con la terrible verdad que acechaba detrás de las puertas del hogar, y el nombre del vecino resonando en su mente. ¿Podría desentrañar la verdad oculta en su propia casa o el horror lo consumiría antes de que pudiera actuar? La noche apenas comenzaba, y las sombras estaban listas para devorarlo todo. Alberto se quedó paralizado, el grito aún resonando en sus oídos, agudo y lleno de terror. El eco parecía burlarse de su inacción, cada segundo que pasaba lo sumía más en la oscuridad ominosa que lo rodeaba. «María», gritó nuevamente, su voz un rayo de esperanza entre la desesperación. La ausencia de respuesta era ensordecedora. Decidido, tomó un respiro profundo y se adentró más en la casa. La penumbra parecía cobrar vida, y las sombras se movían como si estuvieran preparándose para atraparlo. De pronto, un sonido metálico llamó su atención, un objeto cayendo al suelo proveniente de la sala de estar. Alberto caminó con cautela, sintiendo como el miedo le punzaba la piel. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero la voz del vecino todavía resonaba en su cabeza, llenándola de imágenes horripilantes. Al llegar a la sala, el corazón le dio un vuelco. El cuadro familiar que colgaba en la pared, uno que siempre había estado allí, estaba ahora en el suelo, hecho añicos. La fotografía de su hermana sonriendo le sonreía desde el suelo con una mueca torcida. Miró a su alrededor, y el silencio se convirtió en un mar de angustia. ¿Dónde estaba ella?
Su mirada se cristalizó en el rinconcito oscuro de la habitación, donde las sombras parecían más densas. Un susurro, casi inaudible, emergió del abismo. Alberto, ese era el sonido de su nombre, pero retumbaba con un tono que no reconocía. Avanzó temblando, y al cruzar a la penumbra, casi pudo sentir la presión de algo más allá de lo visible. Se detuvo al sentir como si unas manos invisibles lo empujaran hacia atrás, como si la casa misma intentara proteger un secreto que él no debía conocer. «María», exclamó desesperado mientras sentía que el aire se tornaba más frío. De repente, una figura apareció frente a él. Era una sombra alargada, con rasgos vagamente familiares. «¿Buscas a tu hermana?», preguntó la voz distorsionada. La oscuridad que lo rodeaba fue absorbida por la figura, revelando un rostro pálido que podía ser el de cualquier persona en el vecindario, exceptuando por los ojos, que brillaban con un brillo maligno. «¿Quién eres?», preguntó Alberto, su voz casi un susurro, consumida por la tensión que se palpaba en el aire. «Soy parte de lo que temes. Ven, ven a jugar con nosotros». «Nadie puede escapar del juego», dijo la sombra, extendiendo sus brazos. Una risa escalofriante surgió de la figura, resonando en la sala como un eco lejano del terror que había presenciado en su barrio. Antes de que pudiera reaccionar, la casa pareció vibrar, y las luces comenzaron a parpadear con más furia. La figura se aproximó. Algo en su ser le decía que debía huir, que quedaba poco tiempo antes de que esa sombra se lanzara sobre él con voracidad. Alberto dio un paso atrás, su suelo temblando bajo sus pies como si la tierra misma estuviera viva. Se sintió abrumado, dudando de su sanidad. En un arrebato de pánico, corrió hacia la puerta. Pero antes de salir, una voz suave y familiar lo detuvo. «Alberto, ayúdame». Era María, sonando desesperada, atrapada en algún lugar del infierno que él nunca había imaginado. No podía dejarla allí. La oscuridad, sentía, lo observaba cada vez más de cerca. Con el pulso desbocado y el sudor empapando su frente, Alberto se dio la vuelta. «Dime dónde estás, te encontraré», gritó, sintiendo un hilo de valor retomar su corazón. Sin embargo, justo cuando se giró hacia la sala de nuevo, una nueva figura emergió de la oscuridad, una figura conocida, con una sonrisa sombría y ojos que destilan desconsuelo. ¿Era su hermana? ¿Era el mismo horror que había visto en el vecino? La noche había cobrado un giro inesperado, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué más estaba dispuesto a sacrificar por salvarla? Mientras la intensidad de la oscuridad se multiplicaba, el tiempo se tornaba más precioso y peligroso. Las sombras no solo esperaban su respuesta, también estaban ansiosas por revelarle un secreto que podría acabar con su mundo. Alberto se sintió arrasado por una oleada de terror. La figura que se acercaba era inconfundible, el rostro de su hermana, distorsionado por una sonrisa que desafiaba la realidad. Sus ojos, antes alegres, ahora destilaban desesperación. «Alberto, soy yo», dijo, pero su voz sonaba distante, como si viniera de un profundo pozo de oscuridad. «María, ¿dónde estás?». «¿Qué te han hecho?», gritó, su corazón latiendo con fuerza. La figura avanzaba lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera como un lamento, y en cada paso, la oscuridad parecía encogerse a su alrededor. Alberto se sentía como si estuviera atrapado en un sueño horroroso, donde cada movimiento era más difícil que el anterior. La risa de la sombra resonó, burlona, mientras la figura de su hermana se detenía, su sonrisa ampliándose. «¿No lo entiendes? Estoy aquí, y no soy la única. Todos estamos atrapados en su juego», dijo, su voz fluctuando entre lo familiar y lo espeluznante. Alberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quiénes? ¿Qué es este lugar? ¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, desesperado. Las paredes de la casa parecían cerrarse a su alrededor, apretándolo, dejándolo sin aliento. «Te lo diré, hermano, pero primero debes entender», respondió María, y su tono de voz se volvió más grave. «El juego nunca se detiene. Los que entran, nunca salen. La casa se alimenta de los que tienen miedo. Y tú eres el siguiente, Alberto». La realidad se desmoronaba ante él. Alberto recordó las palabras del vecino, el pavor que lo había llevado aquí.
No puedo dejar que te lleven, dijo, su determinación renaciendo de entre la desesperación. Te sacaré de aquí, pero la sombra que había emergido de la oscuridad dio un paso adelante, y su risa se tornó más aguda, un sonido que rasgaba el aire. Insensato. Cada movimiento que haces es parte del juego. Ya no puedes escapar. Solo puedes elegir. La mente de Alberto daba vueltas. ¿Qué podía elegir? Las sombras lo rodeaban, susurrando promesas de pavor. La figura de su hermana parecía desvanecerse, como un reflejo en el agua al que no podía aferrarse. Un pensamiento oscuro surgió, tal vez todo lo que había creído conocer estaba destinado a desmoronarse. Si mi elección es quedarme aquí, ¿qué pasará con María?, preguntó, recordando los momentos felices que habían compartido. Alberto, tú puedes unirte a nosotros. Seremos uno con la oscuridad. Deja que te consuma y nunca más sentirás miedo, ofreció la figura, estirando su mano hacia él. El sudor le corría por la frente, y la presión en su pecho aumentaba. Por un instante, consideró la oferta. Ser libre de la carga del miedo. Pero la imagen de su hermana atrapada en esa forma oscura lo llenó de una rabia renovada. Nunca, gritó, más fuerte de lo que creía capaz, y en ese instante, el suelo tembló con una fuerza que lo lanzó hacia atrás. Unas manos frías emergieron del suelo, sujetándolo, arrastrándolo hacia la oscuridad. La risa se convirtió en un grito ensordecedor, y Alberto sintió que la casa se le caía encima. Las sombras danzaban, y él seguía luchando, pero el terror lo envolvía. Su último vistazo a la figura de María fue doloroso, su rostro lo observaba con tristeza y arrepentimiento. Las luces comenzaron a apagarse una a una, como antorchas condenadas, y en la penumbra, una voz conocida susurró: Alberto, el tiempo se agota. Un grito se le escapó, y en ese mismo momento, todo se tornó negro. ¿Había entrado en el juego o había logrado escapar de su trampa? El silencio reinaba, y la angustia lo abrazaba. Justo cuando la esperanza comenzaba a morir, se escuchó un eco, un remover en lo profundo de la oscuridad. Alberto, todavía hay opción, si te atreves. La sombra del futuro se cernía sobre él, y las preguntas empezaban a florecer. ¿Qué sería lo que aún no había descubierto? ¿Podría realmente cambiar el rumbo de esta noche o estaba destinado a ser otro juguete en su macabra colección? Alberto respiraba de manera irregular en la oscuridad que lo envolvía. La nada parecía querer tragarlo entero. El eco de la voz familiar seguía resonando en sus oídos, una promesa llena de promesas y amenazas: hay opción, si te atreves. Pero, ¿qué significaba eso? Su mente se debatía entre la desesperación y una curiosidad tóxica. De repente, una luz tenue apareció en la distancia. Alberto, gritó la voz otra vez, y esta vez no era la de María. Era un susurro al mismo tiempo seductor y aterrador. El pulso de su corazón aumentó y avanzó hacia la luz, temblando al considerar si sería una salvación o una trampa. A medida que se acercaba, la luz cobraba forma. Un corredor apareció ante él, con paredes que susurraban secretos perdidos. Un oscuro reloj antiguo pendía de la pared, sus manecillas girando sin parar mientras el eco de risas lejanas resonaba en el aire. Apresúrate, llamó nuevamente la voz, ahora más cercana, pero aún indescifrable. Al mirar de nuevo hacia atrás, las sombras parecían cobrar vida, contorsionándose y gritando desde la oscuridad. No te vayas, suplicó una figura, pero no era María. Era una extraña, con ojos radiantes que refletaban tanto angustia como anhelo. ¿Quién eres?, gritó Alberto, pero su voz no resonó en la oscuridad. Ella se acercó, sus manos extendidas, como si quisieran alcanzarlo pero a la vez advertirle. No te dejes atrapar, dijo en un murmullo que causó un frío en su piel. La casa se nutre del miedo y la desesperación. Si no sigues este camino, caerás en su trampa. Alberto sintió el sudor corriendo por su frente. Recordó las advertencias del vecino, las historias de almas perdidas. ¿Y qué pasará si sigo?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Es esto una salida o solo un nuevo juego? La mujer se quedó en silencio, como si estuviera escaneando su rostro, buscando algo dentro de él. Tú tienes el poder de decidir. Puedes elegir enfrentar lo que temes. Solo unos pocos logran atravesar el corredor. Si te detienes, su mirada se oscureció,
El miedo te convertirá en una de nosotras. Las sombras continuaban acercándose, susurros caóticos rodeándolo, presionando su mente. Alberto dudaba. ¿Podría realmente superar su miedo y encontrar a María? O, al resignarse, se convertía en una sombra más, atrapada en este macabro juego. La mujer comenzó a gesticular hacia la luz. Debes hacerlo ahora. No hay más tiempo. Sin embargo, la oscuridad a sus espaldas parecía volverse más densa, como una ola oscura dispuesta a arrastrarlo. Alberto apretó los puños, sintiendo la angustia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Recuerda quién eres, Alberto. Tú decides tu destino. Elige tu camino. Pero hazlo ya. En un instante de clarividencia, pensó en su hermana. La imagen de su sonrisa alegrándole la vida lo invadió, empujándolo hacia adelante. Sin pensarlo más, dio el primer paso hacia la luz. Fue liberador. Pero cuando lo hizo, un grito desgarrador llenó el aire. Alberto, no. La casa rugió. Las paredes crujieron como si se vinieran abajo, y la oscuridad se lanzó hacia él con violencia. Desesperado, Alberto corrió, y en un instante, todo pareció desvanecerse. Un abismo se abrió bajo sus pies y la luz lo absorbió. ¿Sería finalmente libre o había cometido un error irreversible? El viaje apenas comenzaba, y en la penumbra, una voz sintió como un eco lejano: la elección nunca fue solo tuya. ¿Qué más ocultaba aquella casa? ¿Había quien realmente lo esperaba o simplemente se divertía observando su caída? Alberto se encontró de pie, respirando con dificultad, en un espacio que parecía hecho de sombras y ecos. La luz que había seguido lo había llevado a un salón vasto y vacío, donde las paredes estaban cubiertas de retratos oscuros. Sus ojos parecían seguirlo con una intensidad inquietante. Cada pintura era un fragmento de otra vida, personas con miradas perdidas, atrapadas en un instante que nunca terminaría. Al principio, el silencio era casi tranquilizador, pero rápidamente se llenó con un murmullo creciente, como si las almas del lugar le hablaran en un idioma que no podía entender. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó a uno de los retratos, sintiendo una extraña atracción hacia la figura de una mujer que mostraba una tristeza profunda. Justo cuando iba a extender la mano para tocar el marco, un grito resonó en el aire: «No te acerques». El corazón de Alberto dio un vuelco. Era la misma voz que lo había llamado antes, pero ahora cargaba una desesperación palpable. Buscó entre las sombras, tratando de identificar a quien había hablado, pero solo encontró un reflejo de su propio horror en una superficie brillante. En un rincón, un espejo de cuerpo entero lo enfrentaba. El Alberto que veía no era el mismo, su cara estaba demacrada, como si meses de sufrimiento se hubieran apoderado de él en solo un instante. «Alberto, escúchame», insistió la voz, más urgente. «Aquella que ves no es solo una pintura. Es una advertencia. Cada uno de ellos representa una elección equivocada, un alma atrapada aquí por sus propios miedos. No siga su camino». Las sombras en el salón comenzaron a distorsionarse, acercándose como un torbellino amenazador. Alberto sintió que el tiempo se quedaba corto, un peso abrumador amenazaba con aplastarlo. Duda, pánico y determinación se mezclaron en su mente. «¿Y qué camino debo tomar?», gritó, sintiendo que cada segundo que pasaba lo hundía más en la desesperación. «Encuentra la clave en el significado de tu miedo», explicó la voz. «Aquí, el terror no es solo un enemigo. Es un espejo que revela verdades ocultas. Para salir, debes enfrentarlo de frente». Con cada palabra, la mujer pintada en el retrato parecía cobrar vida, su expresión entristecida transformándose en algo que sugería esperanza. Visiones fugaces de su hermana emergieron en su mente, el aroma de su hogar, el cálido refugio que una vez conoció. Aquella imagen lo empujó a seguir adelante, tomó aire y decidió que no se convertiría en una de esas sombras, no dejaría que sus miedos lo derribaran. A 2 pasos del espejo, se sintió invadido por una oleada de valor. «Si debo enfrentar mi miedo, que así sea», murmuró, dando un paso hacia la superficie reflectante. Lo que vio lo dejó petrificado. En el reflejo, no solo era su propio rostro el que le devolvía la mirada.
También había otros, sus amigos perdidos, sus sueños aplastados, rostros de terror que una vez conoció. No los puedo dejar aquí, gritó, sintiéndose impotente ante el destino que le aguardaba. El espejo comenzó a vibrar, y las caras de quienes amaba parecieron unirse en una voz colectiva: Alberto, salva a los que pueden ser salvados. Fue en ese momento cuando las sombras lanzaron su ataque. Alberto, levantando las manos para protegerse, sintió como el frío comenzaba a envolverlo. Se aferró a su determinación. No seré uno más, gritó, las paredes temblaron y el salón se oscureció aún más. Una risa burlona se oyó entre la oscuridad, resonando como un eco sin fin. «¿Te atreverás a cruzar?», susurró la voz de nuevo. Con la tensión creciendo a su alrededor, Alberto sintió que debía decidir. ¿Haría el sacrificio necesario para tratar de salvar a aquellos que amaba o se entregaría a la oscuridad por el miedo a enfrentarse a su peor pesadilla? En un giro escalofriante, la risa se transformó en un llanto ensordecedor. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, mientras la imagen de su hermana comenzaba a desvanecerse en la nada. Alberto, con el corazón en la mano, supo que su elección definiría no solo su destino, sino el destino de aquellos atrapados con él. Es momento de elegir. Ahora, resonó la voz, y Alberto supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, un grito desgarrador rasgó el aire: Alberto, no te rindas. ¿Lograría encontrar la fuerza necesaria para liberar a su hermana, o se perdería para siempre en la angustiosa trampa de la casa? Alberto sintió cómo la oscuridad se enrollaba a su alrededor, como serpientes que buscaban devorarlo. Cada sombra parecida al eco de risas encadenadas, resonó como un recordatorio de su fragilidad. «No voy a rendirme», gritó, mientras el espejo vibraba intensamente, reflejando su desesperación. De repente, la voz se tornó más clara entre el lamento: «Elige, Alberto. Tu temor o tu fe». La elección desmenuzaba su mente, cada palabra era un golpe decisivo. El eco de los rostros perdidos se fusionó en un grito desgarrador que retumbaba por el salón. La mujer del retrato enfocó sus ojos en él, su tristeza era ahora un reclamo. «No puedes dejar que el miedo te consuma. Debes enfrentarlo». Alberto cerró los ojos, recordó a su hermana y esa imagen lo llevó a su infancia, a épocas en las que el miedo no existía. Se hizo un juramento interno: no permitiría que sus miedos lo dominaran. Abrió los ojos, empapado de determinación, y dio un paso hacia el espejo. El frío lo atravesó como un puñal, una explosión de luz lo envolvió al cruzar el umbral del espejo. Se encontró en un pasillo estrecho y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de fotos, pero estas eran diferentes, mostrando imágenes de su vida, de momentos lejanos en los que todo parecía posible. A medida que se acercaba, una sombra se lo impidió. Una figura alta con un sombrero sombrío, sombras derretidas a su alrededor, sonreía cruelmente, sus ojos robados de luz. «¿Buscas a tu hermana? Estás en el lugar equivocado», susurró con una voz que sonaba como crujidos de huesos. Alberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no se detuvo. «Déjala en paz». «Ya no tienes poder sobre mí», respondió, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. La figura dio un paso hacia él, iluminando su rostro con un destello de luz tenue que provenía de una bombilla parpadeante. Esta vez la mirada de Alberto se mantuvo firme. «Tus temores solo tienen el poder que tú les das», dijo, recitando las palabras de la mujer en el retrato. El ser se detuvo, como si esas palabras resonaran en la oscuridad. «¿De verdad crees que eres más fuerte que el miedo?». «Aquí hay solo sombras», replicó, dando un paso hacia atrás pero sonriendo aún más. En el fondo, Alberto podía sentir que la habitación cambiaba, el espacio se encogía alrededor de él, como un abrazo asfixiante. «No lo eres», gritó claramente, cada palabra cargada de determinación. El suelo tembló a sus pies, provocando que las sombras se distorsionaran y se arremolinaran como un torbellino. Alberto sintió cómo la presión aumentaba. La figura del sombrero se tambaleó, luchando por mantener su semblante amenazante, pero el poder de la fe de Alberto parecía tocar una cuerda.
Deja de hacerte el fuerte y enfrenta la verdad de tu propia oscuridad, aulló la figura antes de ser tragada por la vorágine de niebla que comenzaba a devorar el pasillo. Con un último esfuerzo, Alberto se lanzó a la carrera, buscando el final mientras el terror se transformaba en un eco distante, corrió hacia adelante, sintiendo como el aire se volvía más ligero, el pasillo se alargaba. Pero en su corazón, sabía que algo más lo esperaba. Una última sombra, más oscura que las anteriores, salió del suelo, susurrando. ¿Estás preparado para el verdadero desafío, Alberto?, preguntó, su voz como un susurro helado que atravesaba la mente. Alberto se detuvo, sintió que era el momento decisivo. Estoy listo para enfrentarlo, aseguró, sin poder evitar que su voz temblara. Pero en el fondo, sabía que estaba a punto de entrar a una dimensión aún más aterradora. Un grito desgarrador resonó a su espalda, el eco de almas atrapadas, y a pesar de la tenacidad que recién había encontrado, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué más tendría que enfrentar en esta pesadilla interminable? ¿Lograría descubrir la verdad detrás de la sombra que lo acechaba? Alberto sintió que cada fibra de su ser temblaba. El aire frío de la sombra a sus pies parecía devorar la calidez que quedaba en su corazón. Sin importar cuán decidido estuviera, dentro de él había un abismo de dudas. El eco del grito aún reverberaba en su mente, mezclándose con los susurros de las almas que pedían ayuda. Pero, ¿ayuda de quién? De la sombra que lo acechaba o de su propia historia, la sombra parecía ganar forma, contorneándose ante él con una melancolía retorcida que extinguía poco a poco su bravura. ¿Listo para descubrir lo que has tratado de olvidar? Su voz reverberó como un eco de sirenas, cada sílaba una nota disonante que rasguñaba el alma. Alberto avanza un paso, su determinación fue más fuerte que el pavor que chisporroteaba en su pecho. La oscuridad que lo rodeaba absorbía cada duda, convirtiendo sus temores en combustible, en fuerza. Te enfrentaré, dijo, con un tono que emergía desde lo más profundo de su ser. Pero en su interior, un grito pugnaba por salir. La pregunta de qué ocurriría tras esta revelación lo mantenía al borde. La sombra se agitó, y con un movimiento fluido, se aposentó frente a él, su rostro un collage de rostros que una vez amó, su madre, su hermana, mezclados con figuras del pasado que parecían burlarse de él. Has olvidado a aquellos que amabas. Ahora ellos son parte de este lugar como deberías ser tú. La visión casi lo derrite. Detrás de cada rostro había un vacío, una tristeza palpable que se extendía como humo negro. Recordó su infancia, los momentos felices antes de que la tragedia le arrancara a su hermana. No me hagas reír. Gritó, cubriendo su pecho con ambos brazos, como si pudiera protegerse de la carga emocional que le arrojaban. Esta sombra no solo era terror, era un obsequio envenenado de su propia vida. Ahora, una elección debes hacer. La figura se inclinó hacia él, el aire a su alrededor crepitar con energía oscura. La oscuridad puede liberarte, pero debes dejar ir a los que han ido. ¿Lo harás, o seguirás atormentándote con el pasado, queriendo traer de vuelta lo que nunca podrá regresar? Alberto sintió que se quebraba por dentro. La lucha entre la tristeza y la ira le desgarraba el corazón. ¿Debería ceder a ese deseo de soltar lo que amaba? El verdadero terror no era la sombra frente a él, sino el abismo que se abría en su interior. No tengo que olvidarlo. El amor nunca muere. No te dejaré ganar. La brava declaración lo llenó de una luz tenue que comenzaba a brillar en su pecho, pero la sombra solo sonrió, una sonrisa irónica que despejaba el camino hacia más oscuridad. Entonces, deberás enfrentarlos, a ellos. El aire mismo se volvió espeso, como si una nube de presagio lo envolviera. Y en un instante, los rostros comenzaron a emerger de las paredes a su alrededor, el tiempo pareció detenerse. Las vidas que había tocado una vez se extendieron ante él, cada cara crujía con recuerdos, cada grito era un eco de su culpa. Alberto dio un paso atrás, su corazón latía desbocado. No. ¿Por qué están aquí? No puedo hacer esto. Pero aquellas visiones se repitieron cada vez más fuertes, como un mantra que desafiaba su resistencia. ¿Por qué no te quedaste con nosotros, Alberto? ¿Por qué dejaste que la sombra te atrapara? Las voces se alzaron en una cacofonía,
lanzándole recuerdos desgarradores que arrastraron su fe hacia un precipicio. De repente, la escalofriante luz de sus ojos se posó en él. Tú eres el único que puede traer el equilibrio, pero para eso deberás hacer un sacrificio. La sombra se acercó aún más, volviéndose casi tangible, susurrando. ¿Tu miedo o tu amor? ¿Qué eliges? La pregunta latía en su mente como un tambor de guerra. Alberto sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Tenía que decidir. Debía enfrentar sus demonios o permitir que consumieran todo a su paso. Pero antes de que pudiera contestar, las sombras dieron un paso adelante, como si el universo entero se paralizara. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo, Alberto? La oscuridad se cernía sobre él, formando un velo que cubría el sentido de su existencia. ¿Qué haría? Estaba a punto de descubrir el verdadero significado del sacrificio, y en el fondo, la sombra lo sabía. ¿Lograría escapar, o sería finalmente devorado? La pregunta quedó flotando en el aire, como el último eco de una melodía sin final. Alberto sintió que el frío atravesaba sus huesos mientras la sombra se acercaba, sus ojos brillaban con una malicia insondable. El sacrificio es inevitable, dijo, su voz como un viento gélido que susurraba secretos oscuros en su oído. Este no era un simple dilema, era un ultimátum. Cada rostro que se manifestaba a su alrededor era un recordatorio de sus fracasos, el eco de las voces continuó resonando en su mente. La culpa lo apuñalaba, y los gritos de sus seres queridos se entrelazaban en una sinfonía de dolor y desesperación. Alberto quería cerrar los ojos, huir de aquella tortura, pero sabía que no podría. La única salida estaba frente a él, en una decisión que lo marcaría para siempre. De pronto, sintió una sacudida en el aire. La sombra se retorció y las imágenes de su madre y de su hermana comenzaron a distorsionarse, transformándose en figuras alargadas y aterradoras que parecían disolverse en el aire. No puedes escapar de lo que llevas dentro, rieron, sus voces convirtiéndose en ecos burlones que llenaban aquel lugar con una neblina de horror. Alberto, abrumado por el tormento, miró a su alrededor. La sala parecía cambiar, girar a su alrededor, y cada figura flotante emitía un brillo oscuro que devoraba la luz, cargándola de una angustia palpable. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi una súplica, con la voz temblorosa. La sombra se inclinó más cerca, su aliento frío acariciando su rostro. Tú ya lo sabes, Alberto. Tendrás que decidir entre el amor que te ata y el miedo que te encadena. Lo que escojas cambiará todo lo que eres. Alberto cerró los ojos un instante, la lucha interna indescriptible. El amor nunca muere, murmuró para sí mismo, recordando las risas, la calidez de aquellos instantes felices. Pero también recordó el dolor, la rendición, el día que la sombra se tragó a su hermana. La batalla entre sus deseos y su culpabilidad lo hizo tambalear. Entonces, como si el universo escuchara su confusión, un grito desgarrador resonó en el aire. La figura de su hermana, en un instante, se mostró ante él, su rostro distorsionado por la tristeza y el sufrimiento. «Hermano», exclamó con desesperación, extendiendo sus manos hacia él. «Libérame. Libérame de este lugar». Cada palabra era un puñetazo en el alma de Alberto. «No puedo perderte otra vez», gritó, caóticamente. Las sombras pulsaban, como si se alimentaran de su tormento, y la figura de su hermana se desvanecía lentamente, atrapada en la oscuridad que lo rodeaba. No, se lanzó hacia adelante, dispuesto a salvarla, pero la sombra lo detuvo. No puedes tener ambos. Deberás decidir, Alberto. Apresúrate, el tiempo se agota. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Por un lado, el amor que sentía por su hermana, el deseo de liberarla de ese tormento. Por el otro, el miedo a lo que significaría dejar atrás su dolor, su culpa. La tensión llenaba el aire y el murmurar de las almas resonaba, cada segundo más intenso. Alberto apretó los puños, sintiendo que su corazón estallaría. Elijo. La respuesta se atascó en su garganta, como un grito ahogado entre filetes de emoción, y de repente, un destello de luz surgió de su pecho, una chispa que desafió la oscuridad. La sombra se encogió, vacilando, como si le temiera. ¿Se atrevería a liberar su amor? El mundo a su alrededor estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y él no podía regresar.
La decisión lo desbordaba. El hijo, su voz resonó, pero la oscuridad tenía su respuesta. Las almas comenzaron a gritar en conjunto, y el espacio empezó a desmoronarse, llevándose consigo todos los recuerdos, todas las voces. Alberto sabía que estaba a punto de perderse en aquel abismo, pero ¿sería capaz de salvar también a aquellos que amaba? La pregunta flotó en el aire, cargada de desesperación y un zumbido que presagiaba un inminente final. ¿Qué harás, Alberto? ¿Serás el héroe o te convertirás en la sombra misma? Resonó la voz, rechinante y llena de expectativa, todo se tambaleó. El momento definitivo se acercaba, y él estaba listo para arrojarse al abismo, decidido a descubrir que había más allá de su dolor, o si, por el contrario, terminaría siendo devorado por lo que había luchado tanto por olvidar. Alberto sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las sombras parecían reírse de su indecisión, danzando con burlas mientras él se enfrentaba a su tormento. La elección que debía hacer no era solo salvar a su hermana, era una lucha interna, un viaje hasta los rincones oscuros de su alma. Elijo el amor, gritó con toda la fuerza que le quedaba. Las palabras reverberaron en el aire, cortando el murmullo de las almas y apagando las risas burlonas. La sombra ante él retrocedió un paso, su forma comenzando a desvanecerse, como si el amor fuera un rayo de luz contra la oscuridad que siempre había alimentado sus miedos. En ese instante, un calor invadió su pecho. La figura de su hermana emergió de las tinieblas, clara y genuina. Alberto, por fin, dijo con voz vibrante, sus ojos resplandecían, llenos de esperanza. Las manos de ella se alzaron, como si intentara alcanzar el corazón de su hermano. Estuve esperándote. Eres más fuerte de lo que piensas. El escenario empezó a transformarse. Las paredes de la oscura sala se desvanecieron, y los ecos de las almas atrapadas comenzaron a suprimirse. Cada figura que había estado rodeándolo, cada rostro atormentado, se desvaneció como humo ante la luz del amor que Alberto había decidido abrazar. Pero, ¿qué hay del sacrificio?, preguntó él, sintiendo que el peso de la responsabilidad lo oprimía. No es esto en vano, su voz temblaba, a la par que las sombras tomaban formas sombrías. El sacrificio no significa perder, respondió María, su voz ahora llena de convicción. Es dejar ir el miedo que te ata. Todos tenemos batallas, pero el amor siempre nos guía a la salida. Nunca olvides eso. Alberto sintió una oleada de valentía al escucharla. La conexión con su hermana, el deseo de protegerla, de liberarla, se convirtió en el faro que guiaba su camino. Las sombras retrocedieron, susurrando impotencia, incapaces de resistirse al poder de un amor inquebrantable. Ven, hermano, le instó María. Sé libre de esta oscuridad. Te apoyaré, siempre estaré contigo. El suelo bajo ellos comenzó a transformarse en un brillante campo de flores. Una luz cálida emergía a su alrededor, disolviendo el resto de las sombras que lo habían rodeado. Alberto se lanzó hacia ella, y sus manos se entrelazaron. Sentía que el vacío se llenaba de esperanza mientras las figuras horripilantes se desvanecían en el aire. Nunca te soltaré otra vez, prometió, su mirada firme. Juntos, dieron un paso hacia la luz que se intensificaba ante ellos, y el caos comenzó a calmarse. Una explosión de energía les envolvió. Se sintieron livianos, como si miles de pesares se deshicieran al cruzar el umbral hacia un nuevo destino. Despierta, resonó una voz familiar. Alberto sintió un tirón en su pecho, ese llamado de la realidad. Un resplandor cegador lo abrumó, y ante sus ojos se aclaró un panorama conocido. Se encontraba en su hogar, la habitación oscura se iluminaba y al abrir los ojos, vio a su hermana, saludable y sonriendo. Alberto, despertaste, dijo ella, sonriendo de oreja a oreja. Estuve tan preocupada. La garganta de Alberto se cerró mientras la realidad se asentaba en su mente. ¿Lo logramos?, preguntó, sintiendo el eco de la batalla en su cuerpo. Las memorias de la noche como un mal sueño pero cargadas de lecciones valiosas. María lo abrazó con tanta fuerza que sintió su amor abrumar cualquier rastro de miedo que lo había consumido. Sí, hermano. Estamos a salvo. Las sombras no pueden tocarnos ya. Recordó sus elecciones, el sabor amargo del miedo,
y como finalmente había decidido luchar por lo que realmente importaba. Las cicatrices permanecerían, pero su amor eterno por su familia ahora eran el escudo con el que enfrentar cualquier oscuridad futura. Ambos se miraron, entendiendo el poder de la conexión que habían forjado en medio del inexistente terror. Alberto sonrió al darse cuenta de que siempre habría desafíos, pero jamás estaría solo. Con el corazón ligero, se giró hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, y algo en su interior le dijo que todo había cambiado para mejor. La vida seguiría adelante, para él y para su hermana. El amor siempre encontraría la forma. Y así, Alberto supo que la verdadera batalla no era solo enfrentarse a las sombras del exterior, sino a aquellas que habitan dentro de uno mismo. A medida que miraba fuera, un sentimiento de renovada esperanza lo invadió. No solo había enfrentado el horror de la oscuridad, sino que había triunfado. Soñadores, esta es la historia de Alberto y su lucha. La vida está llena de retos y sombras, pero siempre hay un camino hacia la luz. Nunca olviden eso. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es fundamental. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo.